De inmediato procedemos a pasar al podio al ingeniero Eleuterio Martínez, quien presentará la biografía del profesor Marcano. Adelante. Muy buenas noches. Un poquito emocionado, por favor. Me disculpan el dislate que pueda tener en alguna de las expresiones, pero yo no puedo presentar la biografía del doctor Marcano porque yo no puedo hablar de él lo que conozco. La biografía y el contenido está en el libro. Es el libro que habla de quién es Marcano. Yo puedo ver, sí, claramente todo lo que se ha escrito sobre el doctor Marcano, pero por favor, permítame hablarle del profesor Marcano que yo conocí. Él es doctor honoris causa de su alma mater, pero él nunca aceptó que le dijeran doctor, que le dijeran profesor. Comienzo con lo más elemental. Al doctor Marcano yo lo conocí aquí. 1978 fue comenzamos trabajando con él. 78. En esa casa se llama Rodrigo de Bastidas. Cuando eso el director nacional de parque era Merilio Morel. El primer ingeniero forestal que provenía de Sudamérica, se graduó en Chile. El primer forestal y el primero en manejar los conceptos de áreas protegidas. Recuérdense que fue la ley 67 del 8 de noviembre de 1974, la ley que crea las áreas protegidas de República Dominicana. Esa ley vino de la mano de él. En 1978 y 79, Merilio Morel tenía la idea de que los parques nacionales tenían que conocerse, pero de la voz viva de quienes contribuyeron a la creación de las primeras áreas protegidas y del concepto mismo de áreas protegidas. En ese momento me llama Morel, cuando eso yo era asistente de él. Yo entré en él realmente en 78, 79. José Manuel Mateo debe estar por ahí, que entramos prácticamente juntos. Y él decía, Eleuterio, vamos a conocer las áreas protegidas, pero de personas que tengan competencias, que puedan hablar con propiedad de lo que es un área protegida. Y me dice, hay dos personas. Merilio no aceptaba que alguien fuera al campo a explicar lo que es un área protegida, si no era él, que fue quien crea la ley y trabaja todos los primeros aspectos, incluso que promueve en ese momento, en el momento de la creación de la ley, era el señor Manuel Valverde de Podestá, un arquitecto que trabajaba con el doctor Balaguer, recuérdense que era el 74, trabajaba con el doctor Balaguer, que todo lo que era la zona colonial, un arquitecto de las personas que él tenía para que pensaran la ciudad, porque la ciudad como un ente vivo y dinámico tenía que ser estudiado, dirigido, conducido, gobernado, y para eso me recuerdo que ese presidente escogió lo mejor que teníamos como arquitectura colonial, y eso es lo que era el arquitecto Podestá, Manuel Valverde Podestá, así se llamaba. Y una de las grandes obras de ese señor, que usted conoce muy bien, fue la creación del Parque Zoológico Nacional, y aquella vez también se creó el botánico y el zoológico. Se crean prácticamente 1976, que eran las obras
que ese presidente, que era Balaguer, tenía en mente de que las ciudades tenían que ser, es decir, era que la naturaleza había que trasladarla a las ciudades, porque nosotros teníamos ciudades muertas o ciudades poco amigables o entornos que se separaban, se apartaban de la naturaleza. Ese señor venía con una cultura francesa, porque su formación fue Francia, y él pensaba que el Sena nuestro debe ser el río Osama. Y una de las connotaciones que él quiso demostrar es que la ciudad y el ser humano deben convivir, porque las ciudades deben ser espacios para vivir. Merilio Morel fue el primero en asimilar todo aquello y comenzar a manejar el concepto de áreas protegidas. Y ese señor, me recuerdo que buena parte de su tiempo era irse al Congreso Nacional, hablar con los senadores, hablar con los diputados, para explicarle la necesidad que teníamos de que República Dominicana conserve su patrimonio natural. Que de todas las riquezas que tiene un país, todas se derivan de una sola, que es la naturaleza que tiene el país. Y por eso comenzó a hablar del patrimonio natural de República Dominicana. Y él decía, ¿quién conoce mejor el patrimonio natural de este país que don Eugenio de Jesús Marcano y el padre Julio Cicero? Ricardo, ya nosotros hablamos de Julio Cicero. El padre Cicero, que era un sacerdote jesuita, buena parte de su vida la dedicó a este país. Claro, lo hizo de Loyola, que era su tribuna principal, y después desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ambos espacios era la cuna tanto de Marcano como del padre Cicero. Marcano definió claramente su espacio, que era la cueva. Todo lo que tuvimos en la universidad, sabíamos que había un espacio en la universidad que era exclusiva del doctor Marcano. Este señor, porque yo era un admirador de él, yo no fui alumno de él directamente, pero este señor no podía comenzar un semestre a dar clases sin que yo fuera a visitar la cueva. Y en la cueva, ¿qué íbamos a ver? Todo lo que el padre Domingo Fuertes, toda la herborización que hicieron para él, lo que fueron sus figuras. Y me recuerdo a Miguel Domingo Fuertes porque era el primero que me mencionaba. Me dice, el primer dominicano, el primer científico en subir al Pico Duarte y datarlo. Él dice que fue el padre Domingo Fuertes. Claro, él era un admirador de Ekman, un admirador de todos los grandes botánicos que han pasado por este país. Pero él tenía como una consideración especial por el padre Fuertes y me hablaba siempre del Bauruco Oriental, porque él decía que el padre Fuertes tenía que dar misas y antes de dar su misa, lo primero que él le hablaba era de que Dios estaba en la montaña. Sí, todo el mundo dice que Dios está en el cielo, pero él dice, pero está en la montaña, porque el padre Domingo Fuertes decía que era en el Bauruco Oriental donde Dios comenzó a construir o a hacer su creación. Y la verdad que nos habló de tantas cosas. Y después lo del Larimar. El Larimar también fue parte de los grandes aportes que hizo el padre Domingo Fuertes, porque era en la montaña de las Filipinas que estaban ahí arriba, y que después la propiedad donde apareció esta piedra preciosa que es el Larimar. Yo hablando de estas cosas, teniendo a Osiris aquí, me da cierta vergüenza. O no vergüenza, sino timidez, porque quien conoce realmente el origen y qué es lo que es el Larimar, que fuera de aquí, es una piedra preciosa. Le digo que yo conocí el museo de todas las piedras preciosas que hay en América, se llama Oro Preto. En Oro Preto, que es una ciudad que quedó petrificada en el 1770 y tanto, don Pedro II, que era el presidente de allá de Brasil, creó una ciudad museo que es Oro Preto. Y entre todas las piedras preciosas del continente, había una pequeñita, había un espacito allá atrás que decía Larimar, República Dominicana, diciendo de dónde apareció. Bueno, el Domingo Fuerte fue el primero en dar a conocer el valor de esa piedra y que se le puso Larimar porque había una hija del señor, llamada Larisa, y lo encontraron, la piedra realmente fue en la playa que lo encontraron. Bueno, esa historia la conocerán, pero lo que quiero hablarles de Marcano
del Marcano que yo conocí, del Marcano que yo acompañé, del Marcano que hizo contribuciones, del Marcano que nos enseñó de que la naturaleza solamente se puede amar cuando usted la conoce, cuando usted entra en contacto con ella, cuando usted ve y se siente ser parte de ella. Doña Consuelo, doña Plácida Consuelo, todo mi respeto para yo referirme a ella, porque yo pensé que ella era la esposa del profesor Marcano y yo no me daba cuenta que ella tenía luces propias. Yo simplemente organizaba mi viaje porque era ahí que estábamos. Yo organizaba mi viaje. Marcano no aceptaba ni siquiera una dieta. Oiga lo que le digo, Y yo fui el coordinador de todos los equipos que fueron a trabajar, a hacer trabajo de campo. Bueno, y aquí tenemos a Omar, que conoce bien parte de esa parte, de esos primeros tiempos. Yo creo que Omar, yo creo que para los 81, 82, por ahí, 83, ya tú estabas llegando aquí, cuando estábamos en los inicios, porque le digo una cosa, el sistema de área protegida se construyó, comenzó a construirse ahí en esa casa, se llama Rodrigo de Bastidas. ¿Y quién eran los grandes aportes? ¿Quién conocía el país? Hablar con el doctor Marcano sobre la flórula, sobre la naturaleza dominicana, porque este es un señor autodidacta, un señor que sabía de todo lo que fuera naturaleza. Porque si había que hablar de geología, bueno, para eso lo va a hacer Osiris mañana. Mañana estamos contigo, Osiris, para oírte, para escucharte de realmente quién fue el Marcano geólogo. Pero el Marcano botánico, que es el que a mí más me llama la atención, o el Marcano ecólogo, porque yo diría, yo no he visto en ningún lado donde dicen que Marcano era un ecólogo, pero en la práctica eso es lo que era el señor, y le explico nada más cómo lo hacíamos. Este señor, que era un chofer que Marcano lo quería bastante, porque hicieron bastante amistad, porque antes de irse para el campo, yo puedo decirlo, porque doña Consuelo, doña Plácida Consuelo decía, Geno, mijo, es que tenemos que preparar todo lo que nos llevamos para el campo con tiempo. Y Marcano decía, sí, pero nos vamos por el campo. Y entonces el chofer, que era que yo siempre lo buscaba, sabía los sitios de Marcano, se paraba en el camino a comprar lo que iban a desayunar y todo lo que se va a comer durante 3 días en el campo. Y doña Consuelo le decía, pero bueno, es que tenemos que preparar eso con tiempo. Y dice, sí, para el campo hay que ir al campo. Sí, pero hay que prepararse, sí, hay que prepararse, no se preocupe, vámonos para el campo. Él sabía dónde vendían el café, dónde vendían el hotel, dónde vendían las tortas, dónde vendía todo lo que se iba a consumir en el camino. Eso es lo que es un científico. Un científico es aquel, primero, que tiene el sentido de la investigación. Miren, usted oye que nosotros nos volvemos locos, ¿no? Que el método científico y que los procedimientos y que los transectos, los transectos que hay que hacer, los transectos, le decía yo, él le decía a doña Consuelo, mira, a ti te toca la derecha y a mí me toca la izquierda y vamos a hacer este transecto. Oye, pero un transectito chiquito de 3 y 4 kilómetros a partir de la nevera, que se llama ahora, el primero donde está, de la nevera, y él le daba un área a doña Consuelo y otra cogía a él. Y yo digo, pero ¿cómo le va a dar un área a doña Consuelo si ella no sabe de esto? Y cada vez que aparecía algo decía, Geno, ven a ver, Geno. La verdad que era algo elegante, hermoso, como una pareja se compenetraba para hacer el mismo trabajo. El primer gran levantamiento de Valle Nuevo, claro, Marcano conocía todos los antecedentes, de cómo en el año 1887 tuvo el Barón de Eger por allá arriba. Todas esas cosas las conocía y todas las rutas que hicieron esos exploradores. Pero el trabajo de campo para sistematizar la flora de Valle Nuevo la condujo él y doña Consuelo. Y yo no sabía que ella también era una especialista. Entonces yo lo que hacía, yo me sentía ser un bebé. Yo soy una forestal y los forestales lo que vemos es el tamaño, un pie a hablar, pero nada de lo que es sistemática. Bueno, el hecho es que yo gozaba tanto viendo el doctor Marcano, cómo él estudiaba los transectos que él hacía para la cuenca eran diferentes a los transectos que él hacía en la llanura. Recuerda que Valle Nuevo son 12 vallecitos, ¿no? Él tenía su técnica para él estudiar la flora de los vallecitos
Y yo veía que él no se acogía a lo que nosotros hacíamos. Nosotros hacíamos biodiversidad mínima y hacíamos espacio de 1 metro cuadrado. Después, no, él no hacía nada de eso. Y te hacía un levantamiento de esos espacios donde el pino, ¿sabes? Que el mismo fue que me enseñó la tesis de que el pino no se moja el pie. Y después me explicó el por qué teníamos esos vallecitos limpiecitos. Miren, había que ver a Marcano en el campo. Ver un científico moviéndose en el campo, levantando la data. Y entonces, con una respuesta. Porque la Garria Falleni, ¿cómo llega la Garria Falleni a Valle Nuevo? ¿Cómo llega la Rubus? Bueno, la Rubus, porque esa quizá fue llevada, fue porque... Pero me explica entonces la distribución de la Rubus. ¿Por qué aparece en Italia? Porque yo lo vi en los Alpes italianos. Y él me explicaba el por qué y me hacía las equivalencias de altura incluso. Porque me decía, Valle Nuevo está a 2.000 metros. Y allá en los Alpes tú lo encuentras a menos de 1.000 metros. Y me explicaba todo de la Dolomita y de todo aquello. Es decir, que era una persona como que tiene un conocimiento tan amplio, que cualquiera se sorprendía. Para mí era una enciclopedia caminando. Y yo pensé que todo eso que hacía Marcano, y lo hizo en todo el país, porque él se iba a la Isla Cabrito, un día estaba en la Isla Cabrito, otro día estaba en Valle Nuevo, otro día estaba hablando de Manabao, subiendo a la Ciénaga, toda esa zona de la cordillera. Me decía el por qué la Loma del Padre. Nosotros que subimos cada rato al Pico Duarte, ¿por qué se llama la Loma del Padre? Miren, toda la leyenda del silbido del jilguero, de por qué se llama eufonia música, la forma como él iba explicando todo aquello. Miren, yo les digo una cosa, un libro no recoge todo la grandeza de este ser. Es imposible. Ahí está lo que él explicaba. Por ejemplo, ahí debe llevar el nombre Marcano, este patio. ¿Sabe por qué? Porque él le cantaba este patio. Y ahí fue donde realmente yo conocí las dimensiones de profesor que tenía, porque lo primero que era un educador. Es decir, lo primero que hace Marcano en su vida es enseñar. Y eso fue todo lo que hizo. Y ahí él nos mostraba la fotografía del doctor Jiménez y él cuando estuvieron en la Loma de Ocoa, Milcio, en la Loma de Ocoa. Bueno, tú conoces ya los relatos, la anécdota. Alguien debe deleitarse escuchando de cómo Marcano hizo este país su casa, su territorio, su espacio. Sabía dónde quiera que había una esquinita, cualquier rinconcito, en cualquier parte del territorio nacional. Y eso fue lo que le llamó la atención a Merilio Morel. Me decía, son la gente que se necesita para darle a conocer a este país el valor que tiene su patrimonio natural. Porque nadie puede hablar con esa propiedad, con ese, ¿sabes lo que es el sentido de la pertenencia? Marcano creía que este país era de él. Porque le podía hablar de cualquier rincón, de cualquier espacio, como si estuviera hablando de su casa. Y gente así no aparecen todos los días. No aparecen todos los días. Para mí realmente fue un gran honor haber acompañado al doctor Marcano. Y yo espero que sean otros que expliquen la anécdota, porque en esos tiempos es que yo era el director ejecutivo para la delimitación y luego para el levantamiento de la data. Recuérdense que al principio las primeras áreas protegidas nada más se creaban y no se sabía qué había allí, por qué se creó, ni nada. Yo tengo culpa de eso. Yo soy, ¿cómo se llama? Yo soy culpable también de todo eso. Pero me recuerdo que cuando había que levantar la data para demostrar que sí tenía valor lo que estaba allí, había que buscar los especialistas. Y en eso hay que hablar de Anabel de Dot, acá de Donald Dodd, que se entregó. Esos dos viejitos había que verlo. Si habían dominicanos, entonces Marcano le decía a Anabel, vamos a ver tus garzas, vamos a ver tus cigüitas de Constanza, vamos a ver todo aquello. Dice ella, perfecto. Entonces nos íbamos todos para el campo, casi en caravana, porque a veces no cabíamos un solo vehículo. Y entonces Anabel le dice a Marcano, después que dormimos en la Siberia, no, en el arroyito de la nevera, observadores, dice Anabel, Geno, porque yo a doña Consuelo le decía Geno, ella le decía Geno, tú me das permiso, me da un permiso para limpiarte las sabinas. Ahí tenemos ¿cuál es la sabina que tenemos ahí? La Gracilio, bueno.
llega Anabel, le dice, no, dame permiso para yo limpiarte la Sabina. Dice, ¿limpiarte de qué? ¿Qué es lo que tú vas a limpiar? Me arranco una matita de esa y te voy a matar 5 cigüitas palmeras. No, 5 cigüitas de Constanza. Porque la cigüita Constanza es la que tenemos ahí arriba. Me dice, no. Entonces, ahí hacían las paces. Como le dijo que no el primer día, entonces ella tenía que buscar de qué agarrarse para que Marcano en un momento dado ya lo podía agarrar. Y ella andaba con su tanquecito, que no sabe cómo lo prendía, y calentaba agua y todo, y se bañaba y se aseaba y todo eso. Marcano se levantó un día bien temprano, pensaba que ella estaba durmiendo, y Marcano baja al arroyito y comienza a lavarse. Eso era un show el día entero. Uno hablando de por qué aparecían las jaivitas. Recuerda Felicerio de Cudrey. Felicerio salía y decía, dígame dónde está la jaivita. Y la jaivita, uno iba a buscarla al río, ¿verdad? Al arroyito que iba. No, él cogía para el monte. Porque en el monte decían los guardaparques que la jaivita no aguantaba tanto frío y tiene que meterse debajo de las raíces del pino. Óyeme, cosas que si tú no vas al campo no lo entiendes. Y la jaivita resultó ser, bueno, Epilobacera, el género, pero la especie no se sabía quién es. Y hubo que enviarla para Cuba para poderla clasificar posteriormente. Y andaba Bambán. Bambán era el compañero, es decir, donde iba Marcano, donde Marcano ponía su pie, en esa huella Bambán iba a poner el otro también. Estamos hablando de científicos, de personas que tienen un conocimiento de la naturaleza, que tienen como el orden de lo que debe ser la investigación, como que tienen un espíritu que le indica que el método son ellos, el método de investigación. Ellos lo diseñan, sus parcelas y todas esas cosas que estamos acostumbrados nosotros, de otra forma, como lo hacían. Y qué complacido uno se sentía después que uno se pasaba un día entero, dormía, y al otro día se levantaba nuevamente a la misma rutina. Y entonces, ver por qué llegaban las plantas, que es lo que yo quisiera que algún día usted tuviera la experiencia. Porque él no explicaba de cómo pudieron llegar esas especies allí. Todo nos dice que son plantas nórdicas, plantas que vinieron todas las plantas de altura no vinieron de Sudamérica. Marcano explicaba que es verdad que Centroamérica fue un gran corredor, incluso las Antillas Menores fue un gran corredor, pero no me ven hablando que las magnolias vinieron de Sudamérica. Y nos explicaba por qué el ébano verde llegó allá, porque el ébano verde entonces era parte del ecosistema del bosque nublado. ¿Y por qué aparecía milcio? La bromelia, la briesea, esta que se pone roja, me decía, bueno, él decía que ese era un marcador de altitud, que aquí solamente podía aparecer 1800 y 2000 metros de altura, quizá un poquito más bajo en la cordillera central, hacia Manabao y esa zona, pero que ahí en Valle Nuevo usted encontraba solamente casi a 2000 metros. Es decir, era una enciclopedia caminando. Este podía describir claramente el porqué, la ubicación y la distribución de muchas de esas especies que estaban ahí. Y entonces, lo que yo no me explicaba, que sí me aclaró, era porque era una herradura. Todo el ébano verde, toda la magnolia, es una herradura que parte de la loma de la golondrina y la loma de la sal, va dando toda vuelta por Casabito hasta llegar a las neblinas. De la neblina se te encarama a la Siberia, de la Siberia te sube un poquito a Pinar Parejo, Pinar Bonito y después Pinar Parejo. Me dice, esa es la herradura. Fuiste tú que me aclaraste que también lo teníamos en Ocoa. Pero es el mismo sistema de las neblinas. El que te llega a Ocoa, el mismo sistema de la neblina. Había que ver a Marcano caminando. Por último, el gran botánico que hay que sacar de su comida aparte, que también hizo grandes aportes por este país, era Alain Lioyer. Alain Lioyer fue el que hizo la flórula de Isabel de Torres. Y estaba publicada porque salió en una moscosoa. Estaba en una moscosoa, Milcio, tú me corriges por si acaso. Estaba en una moscosoa. Pero como estamos viendo todas las áreas nuevas que hemos creado, había un monumento natural que era... No, en ese momento era reserva científica. Recuerda que no había 2 categorías de manejo.
Parque Nacional y Reserva Científica. Entonces vamos a Isabel de Torres, que eso fue después, que fue un pleito, después cambiar la categoría de manejo. Entonces dice Marcano, vamos a subir a Valle Nuevo, vamos a subir a Isabel de Torres. 600 y pico, 607, mira, yo tengo fresco, 607 especies tenía Isabel de Torres. Y subimos con Marcano. Marcano fue más interesado en las bromelias, porque él dice que don Arisa Julia, que se gastaba su fortuna para ir a ver dónde había una bromelia nueva en cualquier parte del mundo, amigo de Marcano, como tú te imaginas. Entonces, la idea de Marcano era subirme allá arriba, viéramos rápidamente si veíamos alguna bromelia para llevársela a don Arisa Julia, para ver a la colección que tenía ese señor. El señor tenía una colección de bromelias que tú no te imaginas. Y Marcano, en una mañana, porque nosotros comenzamos como a las 9 de la mañana, hizo todo el recorrido de Valle Nuevo y me dice, mira, falta esta en la lista de Lioyer, y falta esta, y falta esta, y falta 11 especies nuevas. 11 especies que no estaban reportadas por Lioyer. Y fue un recorrido que hicimos, porque fuimos a una parte, no sé, porque Marcano tenía la idea de que donde había zonas de exposición, de los vientos que venían a Barlovento, casi siempre tenían especies propias de ese ambiente, y las que estaban a sotavento tendían a ser otras. Y nosotros, o él herborizó, imagínate, yo no me acompañaba, un imberbe. Entonces él colectó en la zona de donde está la corona, se bajó un poquito, cruzó el muro, y después entramos del lado que da hacia Copey. 11 especies nuevas en un día. Me dice, para que tú veas la riqueza de este país. La riqueza de este país. Esta ya se conocía. Y estaban teniendo una publicación científica porque la Moscosoa fue la primera revista científica en datar, en documentar todo lo que tenemos en el país. Y él formaba parte de todo aquello porque fue parte originalmente de ese gran proyecto que fue el Jardín Botánico Nacional. ¿De qué le hablo? Al final, entonces, pasamos más tarde, fuimos ya. Pero yo puedo hacerle toda la historia del mundo, porque yo fui a Venezuela después. Yo fui a estudiar planificación ambiental cuando no se hablaba nada de esa cuestión, allá al CIDIAT, 1981. En el 81, Marcano era una figura en la ULA. Una figura. El doctor Hernán Finol Urdaneta fue compañero de él. Y él me dice, fue lo que nos dio instrucción ahí en el CIDIAT. CIDIAT era el Centro Interamericano de Aguas y Tierra, porque era cuenca hidrográfica. La planificación se reducía a las cuencas. Y él me decía, usted tiene una figura en República Dominicana que es una autoridad, porque el que ha levantado parte de la flora de los Andes se llama Eugenio de Jesús Marcano. Dice, pónganle atención a ese señor. Hemos escuchado maravillas del profesor Marcano. El profesor Eugenio de Jesús Marcano se destacó principalmente en la botánica, entomología, geología, ecología, 4 grandes ramas de las ciencias naturales. Y por eso, como miembro de la Academia de Ciencia, pido un fuerte aplauso para él. Vaya, gracias a todos, muy agradecido de verlos aquí, a todos. Estoy muy contento realmente de dirigirme aquí en este local tan importante para la ciencia del país, en un local donde hace 40 años, en 1983, la Academia de Ciencias le otorgó a mi padre el Premio Anual de Ciencias. Es emocionante para mí hablarle a ustedes nuevamente en este local. En esta ocasión, él presentó una charla que detalla hasta ese entonces su carrera y una cronología de las cosas que él había investigado y hecho y así. Y es muy interesante
para quien quiera nuevamente aprender y conocer un poquito más de Marcano. Y esa conferencia es la primera que aparece en el libro. Hallo yo que es muy interesante porque cubre cómo él fue trabajando en las diferentes áreas de estudio. Pero primero que nada también quiero agradecer a mi familia que está aquí acompañándome, a mi esposa Ramona, gracias, a mi hermana Matilde y su esposo Fritz, gracias, mis hijos, Gabriel, David y Stephanie. Ellos vinieron de la costa oeste de los Estados Unidos, desde bien lejos, para estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias. Y también no puedo dejar mencionar lo agradecido que estoy con la Academia de Ciencias por esta oportunidad. No es todos los días que uno puede empezar a recoger todos los papeles viejos del padre de uno y encontrar, esto parece interesante, vamos a publicarlo. Y lo trajimos a la Academia de Ciencias y ellos muy entusiastamente accedieron y estuvieron de acuerdo con que sí, vamos a publicarlo. Este libro vino literalmente de un reguero de papeles viejos y en aquella mesa allí están las conferencias que dieron lugar a este libro, sencillamente para demuestrar, para que vean lo que fue original. También hay un folder ahí que tiene fotos solamente por comparón. Yo quise mostrar la otra parte de mi familia, que son los marcanois. Y entonces ahí hay un folder que tiene fotos de varias de las especies que han sido dedicadas a Marcano. La Nolis marcanoi, Stenotabanus marcanoi, Diabrótica marcanoi, Pereschia, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, conclusión. Vuelvo al tópico. Muy agradecido con la Academia de Ciencias, especialmente en la persona de Eleuterio Martínez, que ha sido entusiasta, apoyador desde el principio de este proyecto. Así que nuevamente, Eleuterio, muchas gracias por todo. Quiero agradecer, por supuesto, también a la Comisión de Recursos Naturales, en la persona de la profesora Felicita, muy agradecido, y todos los demás miembros, a Milcíades, a José Mateo Félix, Ricardo y todos los demás que tuvieron que estar recibiendo mis mensajes y demandas, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer esto, ya hicieron aquello, ya hicieron lo otro. Y así que nuevamente muchas gracias por haberme aguantado todo esto. Y dos personas muy especiales en este proyecto, Mariela Ramírez, donde quiera que esté, mírala ahí, acaba de entrar ahora mismo. Ella fue nuestra coordinadora y nuestra liazón entre yo que estaba por allá en Estados Unidos, el otro grupo que estaba aquí, mi familia que estaba por allá. Así que muchas gracias, Mariela. Y también, por último, Iris Cuevas. Iris Cuevas hizo magia con todos los papeles y cosas que le dimos. Muchas gracias. Sin la magia de Iris, que hizo la diagramación y la publicación en sí, esto no hubiera resultado tan bonito. ¿Ok? Muchas gracias. Pero ahora me voy a salir un poquito del protocolo, porque yo quiero que oigan unas palabras de alguien que también trabajó muy cerca con el profesor Marcano y que fue un profesor muy querido mío. El padre Román Espada, sacerdote jesuita, padre profesor del Instituto Politécnico Loyola, fue mi profesor y él trabajó muy de cerca con el profesor Marcano, y yo lo invito a que le diga un par de minutos de unas palabritas y después entonces yo le seguiré hablando más sobre el libro. ¿Ok? Para mí es un privilegio ser alumno tuyo hoy. Lo tuve como alumno excelente en el Politécnico Loyola. Me acuerdo exacto, eso fue por los años 76. Me acuerdo exactamente de dónde se sentaba.
y yo lo miraba con frecuencia y dialogaba con él. ¿Te acuerdas de aquello? Entonces hoy me siento honrado de ser tu alumno aquí, aprendiendo de tu papá. Me encantó oírlo, ingeniero. Usted habló del Marcano que usted conoció y usted reflejó afecto y admiración por ese Marcano que usted conoció. Yo también sentí afecto y siento hoy, aumentado por supuesto, afecto y admiración por Marcano. Yo llegué a la República Dominicana, voy a ser breve, 2 minutos. Él me dio 2 minutos, yo podía hablar 2 horas aquí. Yo llegué en 1970 como historiador. Venía a estudiar, oiga para esto, Trujillo y la Iglesia Católica. Tema interesante y que sigue siendo interesante. El Politécnico Loyola me transformó, sin dejar de ser historiador, en educador, el Politécnico Loyola. Y allí estaban Eugenio Jesús Marcano y el padre Cicero, una vina inseparable. Marcano, además de profesor, era miembro de la comunidad de los jesuitas, se sentaba allí en el almuerzo con nosotros. A mí me encantaba sentarme frente a él a conversar y a dialogar. En esa época, mis intereses intelectuales y personales eran históricos, literarios. La naturaleza estaba poco presente en ellos. Marcano y Cicero me enseñaron a amar la naturaleza, que hoy yo amo profundamente, que respeto y que quiero que la respetemos entre todos y que cada vez le tengamos más afecto y más cuidado a esa naturaleza. Eso lo aprendí con Marcano y con Cicero. Yo iba siempre, la mayor cantidad de veces que podía, a las excursiones. Yo que hablo mucho, iba calladito, sentado en el asiento de atrás, viendo a Marcano y a Cicero tocar las plantas, tocar la naturaleza y aprendiendo de ellos. Y le tengo de verdadero afecto a la naturaleza hoy gracias a ellos. Voy a ser muy breve, muy breve. El documental que la UAS ha hecho y que está Eugenio de Jesús y Clemente hablando de su papá es excelente, lo recomiendo. La UAS acaba de hacer un documental, Eugenio de Jesús Marcano, Amor a la Naturaleza. A lo único que le eché de menos es a la cueva. No aparece la cueva por ningún lado. Yo era visitante asiduo de la cueva. Hoy yo la fui a visitar, lo que queda de ella. Hoy yo fui a la UAS y me paré delante de la cueva. ¿Saben lo que hoy es? Un depósito de materiales de la editora de la UAS. Ojalá que se haga una tarja, que se ponga una tarja y que se diga lo que allí pasó. A mí me encantaba entrar a la cueva. Con Marcano fui muchas veces a Ocoa. Ahí ha aparecido la foto del vivero forestal que fundamos allá en honor de Edgar Leonardo, el famoso botánico que estuvo aquí en República Dominicana. Edgar Leonardo Ekman. Entonces aprendí con Marcano y hoy le conservo y se me ha aumentado el afecto y la admiración por esa persona. Hoy yo estoy involucrado en un gran proyecto en el río Guayubín, allá cerca de Martín García, un proyecto ecuménico ecológico. Y ya tenemos decidido que un sector se va a llamar Área Ecológica Eugenio de Jesús Marcano. Y todo aquel proyecto va a tener un arboreto frutal que se va a llamar Julio Cicero. Y está también aprobado. La biblioteca, para la cual ya hay como 60,000 volúmenes, se va a llamar Biblioteca Papa Francisco. Y el sitio de reuniones se va a llamar Laudato Si, como la encíclica ecológica del Papa Francisco, que es una poesía bella de San Francisco de Asís. Laudato Si es alabado sea Señor por la hermana agua, por la hermana sol, por la hermana
toda la realidad de la naturaleza. Y en esa biblioteca va a haber un sector. Y estos dos libros, el mío y el que Eugenio me dedicó ya para los lectores de esa biblioteca, va a haber un sector para que todo lo que se ha escrito sobre Eugenio Jesús Marcano y todo lo que él escribió esté allí presente también en esa biblioteca. Entonces, Eugenio Jesús Marcano va a estar muy presente allí. Lo tendré a ustedes muy en cuenta en el momento que vayamos a inaugurar cada cosa, para invitarlos y para que ustedes puedan estar allí. Para mí es un privilegio haber estado muy cerca de Eugenio de Jesús Marcano y de haber aprendido tanto de él y hoy estar aprendiendo de su hijo, que fue mi buen alumno en el Politécnico Loyola. Muchas gracias. Ok, gracias, Padre Espada. Un gran honor. Hablando específicamente sobre el libro. Hablando específicamente sobre el libro, hoy, o que lo que estamos compartiendo hoy es una muestra de las conferencias, tantas conferencias que ha dado Marcano en su vida por todo el país. Él tenía una de las grandes formas que él usaba para educar a estudiantes, profesionales y al pueblo en general, era a través de conferencias. De todas las actividades de Marcano, la educación fue su mayor y más importante enfoque. Pocos dominicanos han tenido la penetración en las ciencias del país como la tuvo Marcano, gracias a esa larga carrera educativa que él tuvo y a su empeño en trabajar con los jóvenes y tratar de lograr que los jóvenes sigan estudiando nuestra bella naturaleza. Ese enfoque educativo de Marcano tenía 4 modalidades. La primera era ser profesor. Él era un profesor nato. Empezó dando clases desde los años de Sabaneta, en alrededor de 1948. Luego se mueve para Santiago, 1953, y entonces después lo mandan a buscar para la capital. La UAS le diga, venga para acá, que lo estamos esperando. Usted ha sido nombrado curador del herbario. Entonces vino para la capital en 1955, inmediatamente empieza a dar clases también en el Politécnico Loyola en San Cristóbal, y después, bueno, el resto es historia. Es increíble, sería imposible cuantificar, muy difícil cuantificar toda la gente que han pasado por su mano, desde agrónomos, biólogos, veterinarios, educadores, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Entonces, educación mediante ser profesor fue una de sus formas de educar. Otra forma de educar que él tenía era a través de sus conferencias. A través de las conferencias y exhibiciones que él hacía. Y se me está olvidando, que yo traía unas, tengo que apuntar para allá, perdón, que tenía unas fotos que no me funciona esto. Puedes pasar a la... Esa es la presentación, ok, ahí está bien. O sea, ese es él dando clase, interactuando siempre con estudiantes y todo eso. La próxima. Conferencias por todas partes, en instituciones educativas, en el museo, en escuelas, en ranchos, en el campo y hasta en el patio de mi casa lo he llegado yo a ver dando conferencias. Todas las regiones del país básicamente tuvieron el honor de recibir a Marcano en alguna conferencia. También Marcano estaba listo para mostrar a los jóvenes que visitaban a la oficina próxima, jóvenes que visitaban la oficina en la cueva. Él tenía siempre algo que mostrar. Mostraba las plantas que habían sido colectadas por Ekman o por el Padre Fuerte o por él mismo. El otro día en la UAS observé una planta que él colectó cuando fue en los años 40. La primera planta que tenemos en récord que Marcano colectó está ahí en la cueva, hoy el Instituto de Biología y Zoología que están manejando
nuestra querida Ruth Bastardo, está ahí, tiene esta cosa, fue una exhibición muy bonita. Y él siempre estaba listo para mostrar todas estas cosas, todo este reguero de cajas. Él cargaba con ellas a todos los sitios del país para mostrarle a la gente allá, a los campesinos, a los educadores del interior, etc. Era algo impresionante desde el punto de vista y algo que lo apreciamos ahora más. Yo lo aprecio ahora más que cuando yo era jovencito y veía a mi papá cargando ese reguero de caja para aquí y para allá. Es una perspectiva diferente. Las conferencias de Marcano fueron tienen un papel muy importante. La conferencia de Marcano fue, aparte de la universidad, esta fue la forma que él utilizó para proyectar, para llegar a todo el país. A través de la conferencia eventualmente se llegaron a publicar libros, como lo que vamos a ver mañana. Mañana en la noche tenemos la publicación de otro libro del profesor Marcano sobre estudios geológicos que fueron publicados anteriormente por el Museo de Historia Natural, han sido reeditados y ampliados. Pero estas formaciones, estos estudios publicados por él, empezaron siempre como conferencias. Y así esta conferencia, como les dije, las conferencias originales, están ahí algunas de ellas en exhibición, pueden verla. Y él tenía esa capacidad de querer difundir, y la conferencia le proveía a él una forma de difundirlo en la época que no había internet, que no había YouTube o TikTok. ¿Ustedes se imaginan si hubiera TikTok en la época de Marcano, cómo hubieran sido esa conferencia? Pero no fue así. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Él tenía que ir a los sitios, ir a llevarle la información a todo el mundo que la aceptaba. Él no admitía pago por ir a presentar, por ir a hablar a toda esta gente. Entonces, se conformaba con que le den una comida en una fonda local y conocer gente nueva. Ese era su pago por toda la conferencia. Un tercer aspecto educativo de Marcano es publicaciones. Después que él daba las conferencias, la cosa no terminaba ahí. Él seguía embromando con ese tema. Seguía colectando más plantas, seguía visitando los sitios, colectando más fósiles, estudiando los nuevos, ver la distribución de este insecto o de este fósil. Y después, entonces, que tenía ya mucha información, entonces, en algunas ocasiones, no todas, entonces procedía a las publicaciones, y hay unas cuantas. Hay publicaciones como las del museo, y hubieron monografías como los libros de plantas venenosas, libros de ecología, libros de la ruta ecológica, etcétera, etcétera. Todo eso era otra forma de él diseminar información. Él publicaba de esta manera, pero también publicaba en el periódico. Yo mismo me sorprendí rebuscando todos los papeles de él, que o sea, yo no lo sabía, que él realmente publicaba en el periódico también. Me sorprendió, pero también tengo que mencionar que publicaba en revistas científicas como Poellana y el entonces Naturalista Postal. Esta publicación del Naturalista Postal demuestra algo muy interesante. Fue tanto el deseo de Marcano y del padre Cicero de diseminar información científica de una forma rápida y eficiente para ese entonces, que era que había que ponerle un sello y mandarlo por correo o distribuirlo a todos los amigos. Pero ellos querían que hubiera un mecanismo de distribución de información científica en el país que no lo existía. Eso es algo que yo insisto que debe continuarse en este país ahora mismo, debería revivirse. Yo los exhorto a ustedes, involucrados en las ciencias del país, buscar la forma, un mecanismo, ahora con toda la tecnología y medios sociales que tenemos, buscar la forma de proveer información científica rápida, nuevos descubrimientos, nuevas observaciones. Eso es lo que era el Naturalista Postal. Finalmente,
quiero resaltar su última forma de educación, método de educación, era la interacción directa con él. La interacción directa con él. Como el ingeniero Eleuterio nos informó, él no tuvo la dicha de ser un estudiante directo de él, pero después interactuó tanto con él que él aprendió, vaya, todo como nos dijo ahora. O sea, el poder interactuar con Marcano fue una cosa que le permitía a la gente absorber conocimiento de una manera exquisita. Ir a una excursión con Marcano era una experiencia inolvidable. Nuevamente, cuando yo era jovencito, como niño, como su hijo, no lo apreciaba tanto como yo lo apreciaría hoy en día, pero realmente era una de las grandes formas que él tenía de distribuir su conocimiento. Eso era algo muy atesorado por el estudiante. Y una forma también de él era esa interacción con estudiantes, hablando con él, los estudiantes visitándolo a la cueva, a la oficina de él que el padre Espada nos mencionó. Esto fue en el vivero de Bejucal, en las lomas de San José de Ocoa. El padre Espada fue una mano importante en crear ese vivero forestal dedicado a Eric Leonardo Ekman en la tierra donada por el señor. En la conferencia sobre Ekman aparece una foto similar a esta. Bueno, pero enfocándonos solamente ahora en la conferencia, nuevamente había varias formas de educación y las conferencias fueron una muy importante. Enfocándonos en la conferencia presentadas en este libro, hay mucha información y escribimos mucho en la introducción del libro y no lo voy a repetir todo eso. ¿Okay? Tienen que ver la introducción que explica bien cómo fue que llegaron a nacer esta conferencia y cómo fue que el libro llegó a nacer. Pero sí quiero contarles ciertas cosas. Primero, como ya les dije, estos son 20 conferencias. Es una compilación, una muestra de muchas más que tenemos. Hay muchas que por diversas razones no se publicaron, escogimos y también estamos todavía trabajando en las demás para posiblemente un segundo volumen de conferencia y a lo mejor nos vemos próximamente en otro acto similar a este en el futuro. Pero estas conferencias no fueron escritas por Marcano sentado en un escritorio. Detrás de cada una de esas conferencias hubieron innumerables horas de estudio, de viajes, colección de especímenes, etc. Algunas de ellas tomaron más de 30 años en ser producidas. O sea, el Marcano iba colectando, estudiando. A veces escribía muchas notas, garabatos en cuadernos y lo guardaba. Y después de varios años volvía y otro día viajaba por esa zona y entonces volvía y colectaba nuevos insectos, nuevos fósiles de esa barranca que él colectó hace 10 años y entonces seguía el proceso hasta que entonces él tenía ya una buena cantidad de material. Entonces él empezaba a poner todas sus notas concatenadas y preparadas. Tenía una serie de ayudantes que le mecanografiaban su trabajo. Eso está mencionado aquí en la introducción. Y entonces nacían esas conferencias con la información que él compilaba. Entonces, cuando iba a dar una conferencia, eso se pasaba en esténciles, entonces se llevaba a la imprenta, generalmente a la imprenta de la UAS, ayudaron mucho Marcano en eso, imprimían muchas copias de la misma conferencia, y allá iba Marcano con su pila de conferencia a todos los sitios del país, y cuando llegaba, empezaba a repartir la conferencia, porque su espíritu era que la gente aprendiera, porque si uno oía lo que decía Marcano un día, a veces Marcano hablaba muchísimas cosas raras, ponía muchos nombres científicos que nadie entendía, pero Marcano le daba por escrito toda esa información a todo el mundo. Pero eso sí,
él le advertía a todo el mundo que le daban eso. Si lo van a esto es una cita que él decía, si lo van a votar, vótenlo donde yo no lo vea. Y bueno, y gracias a eso es que tenemos montones de conferencias ahí, como esta que están allí, como esta que están aquí. Y lo que quisimos mostrarles fue una muestra de diferentes temas. Hay conferencias sobre botánica, conferencias sobre botánicos, hay conferencias de entomología y de zoología, sobre paleontología, sobre conservación. Y leyendo esto, les va a dar a ustedes un poquito más el porqué del empeño educativo de Marcano. Esperamos que esto les sirva a ustedes, como ha sido para nosotros, una forma de revivir la experiencia pasada, de aprender un poquito más sobre nuestra bella naturaleza. Y debo decir, o sea, a manera de propaganda, nuevamente mañana a las 7 de la noche en el Museo Nacional de Historia Natural, Eugenio Jesús Marcano, se pondrá en circulación un libro de estudios de geología. Y aquí hay varias conferencias de geología que están correlacionadas, están bien cercanas. Algunas de las conferencias de aquí, algunas de las conferencias de aquí son los precursores de los estudios que se llegaron a publicar aquí. O sea que son complementarios estos dos asuntos. Como les decía, los trabajos de Marcano eran difíciles, eran consistentes, él era tenaz en lo que le cogía, que él quería estudiar la formación bulla, él andaba por donde quiera buscando la formación bulla, no importaba cómo sea. Eso indicaba que él tenía que dormir muchas veces en el suelo, debajo de un árbol, bajo lluvia y con toneladas de mosquitos alrededor. Nada de eso lo paraba a él de sus estudios. Él seguía siempre. Este sábado pasado, el Jardín Botánico de Santiago tuvo una actividad que se llamaba Mini Marcano por un día, una actividad para niños, donde le facilitaban estos sombreritos de Marcano y una lupa. Y yo me le aparecía a ellos así, con esa misma, con el sombrero, con la camisa blanca, pantalón gris y ese bulto que todavía lo conservamos. Esos bultos él tenía de diferentes tamaños dependiendo de qué era lo que iba a coleccionar. Si iba a coleccionar fósiles, que son pesados, eran unas funditas pequeñas. Esta era la fundita de coleccionar insectos, donde los insectos te ponían muchos frasquitos de cristal y ahí iban acumulando. Había otra que era una funda mucho más grande, que era para colectar plantas. Como las plantas no pesan tanto como los fósiles o los frasquitos de cristal. Pues, en conclusión, fue una experiencia muy bonita. El Jardín Botánico de Santiago, le agradecemos mucho también el cariño que han demostrado por Marcano. Empezaron la semana de Marcano desde el 18 de septiembre, que ustedes algunos sabrán que fue el día que él falleció. Y van a tener actividad hasta el 27 de septiembre, dentro de 2 días, que es oficialmente el centenario de Marcano. Entonces, Mini Marcano por un día. Por último, quiero reconocer que todos estos trabajos no fueron posibles sin el apoyo de gentes. Una persona obviamente muy especial que nos mencionó Eleuterio fue nuestra madre Plácida Consuelo Martínez Tavares. Ella lo acompañó por todos los rincones del país, como esposa, como asistente, como colectora de especímenes. Y ella aparece en varias de estas conferencias, aparece en varios de estos estudios que van a ser publicados. Nuevamente, sin su ayuda, sin su soporte, nada de esto hubiera sido posible. Y también quiero, por último, resaltar que todos ustedes, todo el mundo, todos los estudiantes, todos los amigos ayudaron a Marcano. Esto no fue una locura sola de Marcano, de él solo. Él estuvo acompañado por su esposa, él estuvo acompañado por amigos, él estuvo acompañado por
toneladas de estudiantes. Algunos lo ayudaban a colectar, otros lo ayudaban con el vehículo, a proveer el vehículo para ir para allá, otros lo ayudaban a trabajar con las plantas en la cueva. Siempre había alguien que lo ayudaba. Y quiero mencionar 3 personas muy importantes que acompañaban a Marcano en muchas de sus cosas. Pues ya hemos hablado aquí, Eleuterio ya nos ha mencionado al padre Julio Cicero, que fue el otro lado de la moneda, el dúo dinámico de Marcano y Cicero. Fue increíble todo el trabajo que esos dos hicieron. También quiero mencionar, ahí está el padre Cicero, Abraham Abud, ahí está al lado de Marcano, jovencito, nuestro querido Bambán, y Raimundo Hansen, fue otra persona muy importante que viajó mucho con Marcano, y también Felicelvio Ducudrey, que fue una persona que fue algo interesante, que Marcano no quería mucho saber de periodista, pero Felicelvio se encargó o le mostró a Marcano que él puede escribir como de forma real, porque Marcano tenía el miedo que los periodistas no le dicen una cosa y publican otra. Felicelvio le demostró a Marcano, con unos trabajos previos que había hecho en unos viajes con Sixto, con Idelisa Calventi, y entonces Marcano vio, ok, vamos a darle un chance, le dijo a Cicero, y lo invitaron a un viaje, y bueno, nuevamente el resto es historia. Hicieron una sinergia entre esos 3 que fue increíble. A donde quiera que estén, a ellos, muchísimas gracias por todo. Entonces les exhorto a todos que nos acompañen a estudiar nuevamente algunas de estas conferencias. Ya ustedes la habrán visto en persona. Si no, vamos a leerlas todas. De esta forma aprenderemos nuevamente el porqué del empeño. Nos están dando una segunda oportunidad de aprender de Marcano. Eso es algo que mucha gente tuvieron esa oportunidad, pero muchos otros, nuevamente los jóvenes, no tuvieron esa oportunidad. Así que yo le exhorto a la Academia de Ciencias a buscar el mecanismo de que estas publicaciones de alguna manera lleguen a la juventud, lleguen a liceos, lleguen a bibliotecas, porque hay que diseminarlo, hay que dar a conocer por qué es que todavía celebramos a Marcano. ¿Por qué? Entonces, ese nuevamente va a ser la tarea de la Academia de Ciencia, de la UAS, del Instituto de la UAS, del Museo de Historia Natural, tener la oportunidad de volver a estudiar con Marcano. Para nosotros, para todos, el trabajo continúa. Muchas gracias.